Hola, bienvenidos una vez más a Abandonato de Esperanza, vuestro canal de cine, cómics, libros. Yo soy Fran J. Ortiz y tú no, pero eso ya lo sabías. Y si has llegado hasta aquí, pues imagino que es porque te interesa algo de lo que te pueda contar. Bueno, este es el primer vídeo de 2026, referido a la primera columna de prensa del año. La última columna de prensa del 2025 fue un recorrido por el mejor cine del año según mi opinión personal, pero no pude hacer vídeo, compromisos familiares, los típicos compromisos de Navidad, pues me he mantenido un poco alejado del ordenador y de las grabaciones, pero no quería dejar pasar la oportunidad de ahora con esta primera columna 2026 volver a grabar un vídeo. Más que nada porque se trata una vez más de recomendaciones de novedades editoriales, al menos dos de las tres. Y bueno, quería comentaroslas en un vídeo, aunque sea un vídeo un poco rapidito. Luego enlazaré la columna para que podáis leerlo más tranquilamente. Yo tengo por costumbre, es una especie de norma autoimpuesta que respeto prácticamente siempre desde hace muchos años, es una especie de superstición positiva. Yo no soy nada supersticioso, pero me gusta empezar el año leyendo y viendo clásicos. Clásicos pendientes que no hayas leído, que no hayas visto. A veces, en el caso del cine, alguna revisión, alguna película ya vista, pero normalmente suelo tender a ver películas que no haya visto todavía. Pues los elegidos este año siempre son un libro, un cómic y una película. Y el libro este año es este, El duelo de Anton Chekhov, editado por Nórdica. Chekhov yo lo conocía más como autor teatral. Sus obras más conocidas pues son Las Tres Hermanas y Tío Vania, por ejemplo. Tiene alguna más. Y luego el cuento, el relato corto. Es decir, está considerado uno de los grandes maestros de la narrativa breve, maestro de escritores posteriores que han cultivado ese formato, como Raymond Carver, por ejemplo. Y yo lo conocía en esa faceta, pero esta obra se aleja de eso porque esto es una novela. Bien es cierto que es una novela corta. En esta edición son 160 y pocas páginas, eh, pero quiero decir, es una edición ilustrada y ahora hablaré de eso. No es un texto extenso, ¿vale? El duelo no voy a contar demasiado de qué va, pero básicamente es la historia de dos personajes. Uno es Von Koren, que es un zoólogo, un naturalista, que cree en la teoría darwinista aplicada a los seres humanos, a la humanidad, es decir, la ley del más fuerte, solo los más fuertes sobrevivirán y hay una especie de selección natural en la evolución de la especie. Y luego otro personaje, que el nombre no lo recuerdo, porque es que los nombres rusos, pero bueno, lo cita nada más empezar si no recuerdo mal, Iván Andrei Layevsky, que es un joven oficial que se fuga con una mujer casada. Y bueno, digamos que la novela lo que cuenta es la experiencia de ambos personajes de forma más o menos paralela y cómo ambos acaban encontrándose, provocando pues el enfrentamiento que da título a la obra. De lo que sí que quería hablar principalmente es que esta edición cuenta con una nueva traducción directa desde el ruso. Sabéis que bueno, que cuando muchos libros que se editan o que se editaban sobre todo en idiomas que no son el inglés, el francés y poco más casi, muchas veces se traducían de una traducción al inglés. Es decir, cogían un texto que se supone que es ruso, japonés, polaco, alemán o checo y lo traducía, o chino o tailandés, y lo traducían de una traducción. Esto ya afortunadamente ha ido cambiando en los últimos años y obviamente ahora las editoriales pues intentan ser un poco más serias y traducen directamente del texto original. Pues esto es una traducción del ruso de Marta Sánchez Nieves. Y luego el otro aspecto que quería destacar, sobre todo para los aficionados a la novela gráfica, es que es una edición ilustrada por el gran Javier Olivares. Javier Olivares, que es Premio Nacional del Cómic gracias a las Meninas, escrito por Santiago García, es un habitual de los libros ilustrados, de los álbumes ilustrados, de la literatura ilustrada. Recuerdo ahora mismo El Enigma per Tierra, que es un proyecto que creó con mi querido y mi añorado escritor Fernando Marías. También tiene un libro titulado Shakespeare y Cervantes, con texto de Jorge Carrión, si no recuerdo mal. Y luego ha adaptado al cómic, también con Santiago García, clásicos de la literatura universal como La Guerra de los Mundos o El extraño caso del Dr. Jekyll.
Así que este libro, pues bueno, es interesante para los amantes de la literatura clásica, obviamente para los fanáticos de la obra de Chekhov, imprescindible, pero si te gusta la literatura ilustrada y te gusta el trabajo de Javier Olivares, imprescindible. Javier Olivares no hay que confundirlo, por cierto, ni con el creador de series de televisión español, por ejemplo El Ministerio del Tiempo, que se llama igual, ni con el youtuber especializado en cómic y cultura friki de La Botella de Cándor, que también se llama Javier Olivares. Pues hay 3 Javier Olivares, pero este es el ilustrador y dibujante de cómics. Hablando de cómics, el elegido este año es, como digo, siempre tiene que ser un clásico y menudo clásico. Wash Taps encuentra al Capitán Easy, de Roy Crane, rescatado por Reino de Cordelia en su colección de clásicos del cómic. ¿Quién es Roy Crane y qué es What's Up? Pues Roy Crane es un autor clásico de las tiras de prensa estadounidenses que nunca ha tenido la relevancia de un Hal Foster, ni un Milton Caniff, ni un Alex Raymond, pero que estuvo antes que todos ellos y que se considera la piedra roseta del cómic de aventuras. ¿Por qué? Pues porque en esta obra, What's Up es este personajito de aquí, este muchacho, no este de aquí, que lo veo al revés, este muchachito con gafas, cegato, enamoradizo, es un personaje que él crea en 1924 para la tira protagonizada por él, pero que después de 4 años contando sus peripecias y, digamos, siguiendo una fórmula un poco repetitiva, ¿vale? Pues se cansa de eso y decide embarcarlo en un viaje por los mares del sur, y en este viaje pues conoce al Capitán Easy, que es este otro señor, este señor de aquí, en una serie de tiras que se publicarán, os digo las fechas exactas, tiras diarias del 29 de julio de 1928 prácticamente al año siguiente, al 6 de julio de 1929. Y el Capitán Easy pues está considerado por los expertos como, ya digo, un precedente de personajes que vendrán después, como Flash Gordon, como Terry, de Terry y los Piratas, incluso posteriores como Corto Maltés, de Hugo Pratt, incluso en personajes superheroicos como Superman y Batman, por citar los primigenios, pues se encuentra, digamos, características de este personaje, digamos, inaugural, seminal, que se considera, pues eso, el origen de los personajes, de los héroes aventurescos, y por tanto hace de esta tira pues el origen del cómic de aventuras, ni más ni menos. Por lo tanto, si eres un amante del cómic, pues imprescindible. Os puedo enseñar para que veáis, bueno, pues son tiras de prensa en blanco y negro. Hay un prólogo muy interesante de Antonio Moreno y unos textos sobre el autor, y luego pues las tiras de prensa editadas así, a 3 tiras por página, en formato apaisado, editado como siempre, excepcionalmente, por Reino de Cordelia, que está rescatando clásicos de manera muy interesante. Y en cuanto al cine, pues la película en cuestión es Lemmy contra Alphaville, de Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard está ahora un poco de moda porque se acaba de estrenar la película de Richard Linklater, Nouvelle Vague, donde el director de la trilogía antes del amanecer, atardecer, anochecer, pues cuenta un poco pues quiénes fueron los miembros de la Nouvelle Vague, quién fue Godard, cómo fue el rodaje de Al final de la escapada, etcétera. Y bueno, se está hablando bastante de Godard y del resto de directores de la Nouvelle Vague, Truffaut, Chabrol, Romer, Rivet y compañía, en las revistas especializadas y en las webs. Yo no he elegido por eso a Godard, no es la primera vez que elijo una película de Godard para empezar el año. Hace 2 o 3 años vi El Soldadito, por ejemplo. Tanto entonces como ahora son películas que tenía pendientes. Yo de Godard he visto varias, obviamente Al final de la escapada, que es la más emblemática, pero también he visto pues Vivir su vida, Pierrot Le Fou, Made in USA, La Chinoise, perdonad mi francés, que yo no sé francés nada, y bueno, y varias más. No sabría cuál es mi favorita, Van Apart también, pero Lemmy contra Alphaville la tenía pendiente desde hace muchos años, y como digo, no la he elegido por la película de Linklater, sino por otra razón que me vais a permitir que no cuente todavía. La voy a contar, lo voy a contar dentro de unas columnas, pero está relacionado con la crítica cinematográfica, ¿vale? Bueno, pues hablaremos de Godard y hablaremos de Hitchcock dentro de unas cuantas columnas.
Lemmy contra Alphaville es una película de 1965 protagonizada por Eddie Constantine y por Anna Karina, la primera pareja conocida y esposa de Jean-Luc Godard. Luego vendría Anne Wacensky. Y es una historia, es una ciencia ficción futurista, pero de corte policíaco thriller, o al revés, una película noir o neo-noir a Balaler, de ambientación futurista, es decir, se adelanta un poco en ese sentido a Blade Runner, por ejemplo. Y es una historia distópica ambientada en la ciudad de Alphaville, que se supone que es una ciudad donde los sentimientos han sido prohibidos, han sido prescritos, y donde hay una trama en la que el protagonista, que es Eddie Constantine, que es Lemmy Caution, se hace pasar por periodista, pero en realidad pues es un detective, por así decirlo, que se ve embarcado en una misión en la que se relacionará con varios personajes, siendo el personaje de Anna Karina, hija de un científico, reputado, de una reputada figura, uno de los principales. ¿Qué decir de Lemmy contra Alphaville? Pues sin contar mucho más, pues que destaca, además de la presencia de los dos protagonistas, pues una maravillosa fotografía en blanco y negro de Raúl Coutard, que juega mucho con las sombras, un poco como yo en este vídeo, que no ha sido intencionado, pero como lo estoy grabando a altas horas, a oscuras y con una luz de lado, pues eso, tenemos aquí sombras inquietantes. Pues es increíble lo que Godard y Raúl Coutard consiguen en esta película, con una fotografía maravillosa en blanco y negro, increíble. Y bueno, es una película muy interesante que os recomiendo. Yo la he visto en esta edición, que es edición en DVD, que tengo desde hace tiempo, pero está editada en Blu-ray también, por Divisa, y si tenéis la plataforma Filmin, pues ahí la tenéis junto con otras películas del mismo director. Y bueno, pues eso son mis propuestas para empezar el 2026 con buen pie. Os recuerdo, Lemmy contra Alphaville, de Jean-Luc Godard, 1965. Worst Apps, Encuentra al Capitán Easy, de Roy Crane, editado por Reino de Cordelia. Y El duelo, de Anton Chekhov, con ilustraciones de Javier Olivares, editado por Nórdica. Y bueno, eso es todo. La semana que viene, si no pasa nada que lo impida, pues tendremos nueva columna y nuevo vídeo sobre adaptaciones literarias al cómic. Tendremos 4 títulos, creo, de autores muy diversos, editoriales muy distintas y estilos muy variados, que creo que os podrán interesar bastante. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por seguir así, por seguir ahí. Espero que hayáis empezado el año con pie estupendo. Que la vuelta de las vacaciones, si las habéis tenido, no haya sido demasiado traumática, y sobre todo pues que saquéis un rato libre para seguir viendo películas y series, para seguir leyendo libros y cómics, para seguir escuchando música, bueno, para seguir disfrutando de las artes, que son un poco pues el motivo de existencia de mi blog, de mi columna de prensa y de mi canal de YouTube. Y si estáis ahí, pues entiendo que a vosotros os pasa exactamente lo mismo. Ya sabéis, suscribíos, bla 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 bla, pero lo que más me gustaría es que dejarais algún comentario, comentando pues si conocéis estas obras, si las habéis leído o visto, qué pensáis de Godard, que ahí hay tela siempre para cortar. Si os interesa haber descubierto a Roy Crane, si habéis leído a Chekhov, qué os parece la obra de Javier Olivares, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es todo. Muchas gracias por estar ahí, insisto, y nos seguimos viendo y leyendo. Hasta pronto.